Entonces, si prosperara este proyecto legislativo en el que solo se puede financiar el 50% del presupuesto de una película, pues estarían desapareciendo todas aquellas películas que no tienen una finalidad estrictamente comercial. Todas aquellas que no son atractivas para los auspiciadores, para la empresa privada, pues no podrían captar financiamiento privado para realizarse. Eso también hace que algunas temáticas en sí mismas ya queden invisibilizadas, ¿no? Todas aquellas que aborden temas de disidencia que puedan resultar incómodos, temas de la memoria o que analicen conflictos sociales de nuestro país que no sean atractivos para el turismo, que no sean atractivos para esta imagen bonita que queremos pintar de nuestro país, pues quedarían relegadas. Entonces, ciertamente, esta medida agudizaría más la centralización de nuestro sector, porque todas estas películas que se hacen de formas distintas y que en su mayoría se hacen con presupuesto que reciben de los estímulos económicos, no llegarían a concretarse. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a una edición especial de Martes Populares, el segmento de conversación y diálogos con personas involucradas en el cine, el audiovisual y la cultura en general. Esta edición de Martes Populares se va a emitir un jueves de estreno. Y bueno, y la coyuntura así lo ha generado. El día de hoy es especial porque me acompañan dos personas involucradas desde sus trabajos, desde sus regiones, con el cine nacional. Y esta coyuntura no es la más alegre por las cuales las hemos convocado. Sirve un poco para saber este, este, este atentado, este problema que está teniendo el cine peruano con relación a proyectos de ley, dictámenes que están haciendo que la lucha se concentre en el Congreso. Bueno, nos acompañan Luis Ramos, productor, realizador, comunicador y encargado de muchas campañas de distribución de películas peruanas y regionales. Y desde Cusco se conecta Ángela de la Torre Tupayachi, investigadora, antropóloga y productora de cine allá en Cusco. ¿Cómo están Ayiyancho, hey, allí? Imainaya, gracias por invitarnos, Alberto. En mi caso, no es el momento de mayor alegría para el cine, pero bueno, aquí estamos. Igual, Beto, gracias por la convocatoria para poder reunirnos, conversar y acompañarnos también en este camino, pues, ¿no? Creo que eso es importante también. Hoy es un día clave. Hoy día, si los pronósticos se cumplen, hoy día se discute el dictamen de la Comisión de Economía de una serie, una especie de Frankenstein, de que mezcla muchas leyes que en estas últimas semanas o meses han salido con referencia al cine peruano. Pero esto tiene una génesis, ¿no, Lucho? Esto comienza desde el año pasado. Sí, Alberto, y sobre todo para la audiencia, para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, es importante poner en contexto lo que está ocurriendo. Esto no viene de la nada. Aquí hay, digamos, intereses que lo que buscan es colocar una legislación lesiva contra el arte y la cultura, y yo diría más, contra la libre expresión. Dentro de ellos, el cine es evidentemente el área que nosotros trabajamos, es nuestro amor principal, y desde el año pasado hemos venido siendo atacados, yo diría atacados directamente a través de iniciativas legislativas que buscan recortar las condiciones en las cuales se está dando el cine en nuestro país. De por sí, el cine es una actividad precaria, hay que decirlo. Estamos hablando de una situación en la cual, si bien es cierto, se está creciendo, si bien es cierto, existen cada vez más películas, el escenario todavía es muy difícil. Cada producción que sale en nuestro país es prácticamente un milagro. Y desde esas condiciones de dificultad, los cineastas, hombres y mujeres, desde décadas han luchado para tener mejores condiciones, para poder recibir los apoyos que toda arte y cultura debe tener en un país. No es solamente el caso del Perú, en el mundo se da. Y gracias a ese trabajo de décadas, se han ido dando diferentes legislaciones a favor del cine, a favor de la cultura, a favor de la expresión, a favor de
la expresión justamente que lo que busca es contar diferentes historias que ocurren en nuestro país, en sus diferentes lenguas, en las diferentes regiones, en las diferentes temáticas. Eso ha llegado a un punto en el que yo creo que hemos empezado a tener como la esperanza de que se vaya construyendo un mejor camino para el cine peruano, un futuro donde prácticamente ya no sea un milagro hacer el cine, sino que sea una actividad permanente, rentable y que pueda darnos muchas satisfacciones. Bueno, esa situación que se ha conseguido a lo largo de diferentes leyes, que no vamos a recordar acá todas, pero existen muchos precedentes de décadas pasadas, ha empezado a peligrar el año pasado a partir del proyecto de ley de la congresista Tudela, que prácticamente desmantelaba todo y creaba una situación caótica y complejísima para el cine en relación a los apoyos que tiene a partir del Estado, a partir del Ministerio de Cultura. Frente a esa situación de este ataque concreto, es que los cineastas nos organizamos, nos autoconvocamos. Por supuesto, somos una actividad económica que tiene muchísimas áreas, ¿no? No solamente es el tema de las películas en sí, es el tema de la gestión cultural, de los cineclubes, de la formación de públicos, en fin, y de los diferentes géneros cinematográficos, que muchos de ellos ya están nucleados. Doy la cifra de que existen más de 70 gremios cinematográficos en todo el Perú, en todos los lugares del Perú, desde Chachapoyas, Cusco, Puno, Juliaca, Arequipa, etcétera. Y todos estos gremios, involucrados en diferentes actividades relacionadas con el cine, nos unimos a través de un colectivo en defensa del cine peruano para pronunciarnos y para salir a manifestar nuestra voz frente a estos intereses oscuros, diría yo, del Congreso y de ciertos congresistas. Desde ese momento que estamos hablando aproximadamente entre agosto y septiembre del año pasado, las cosas han ido evolucionando. Y de pronto ocurre que muchos congresistas se han interesado en el cine y han empezado a plantear diferentes proyectos de ley, uno más malo que el otro, y prácticamente han empezado a buscar modificar las condiciones en las cuales se está dando el cine de Perú, sin convocar a los cineastas, sin convocar a las organizaciones, sin tener el debido asesoramiento técnico, que yo creo que es súper importante. Nosotros como cineastas no negamos que los legisladores tienen efectivamente la labor de legislar, y por supuesto está en sus responsabilidades y lo pueden hacer. Pero ¿qué pasa si es que hacen eso, si es que empiezan a plantear modificatorias o cambios radicales a las leyes sin convocar al sector, sin convocar a los interesados? Es una cosa increíble. Y entonces hemos llegado a este momento en el cual se han planteado todos estos diferentes proyectos de ley en dos comisiones en el Congreso, en la Comisión de Economía y en la Comisión de Cultura. Y estos proyectos de ley que necesitan tener una discusión, que necesitan recibir la opinión justamente de los gremios o de las organizaciones o incluso de la sociedad, efectivamente necesitan ese tiempo y lo que ocurre es que la Comisión de Economía ha pasado prácticamente por un tubo estos proyectos de ley, ha construido lo que tú has llamado bien una especie de Frankenstein, causando muchos problemas y grandes riesgos, y ese proyecto de ley dictaminado por la Comisión de Economía es la que ahora se quiere discutir y aprobar en el Pleno y derogar nuestra ley que en este momento está activa. Sí, hay que aclarar también, como bien lo señalas, Lucho, que, digamos, la legislación que nos rige actualmente fue un decreto de urgencia eh, publicado en el gobierno de Vizcarra, de Martín Vizcarra, ¿no? Entonces, ese desde el año 2019, desde ese año hasta la fecha, es bajo ese marco legal que nos regimos la política de estímulos, ¿no? Cinematográficos en nuestro país. Ángela, tú que estás siguiendo, gracias a tu trabajo en Cusco, un poco más en lo que se hace con relación a las regiones, al cine regional, ¿qué tanto pierde el cine regional si un dictamen, el dictamen que se podría aprobar hoy, llega a suceder? Em, Creo que es importante fijarnos lo que ha estado pasando en los últimos años para poder reflexionar y analizar, ¿no? Entonces, si bien, como bien señalabas, en el 2019 hay un cambio de legislación, ¿no? El decreto de urgencia 022.
Y precisamente es en este decreto de urgencia en el que se norma, ¿no?, la distribución de fondos para el cine regional, ¿no?, lo que llamamos cine regional. Entonces, justamente en la investigación que realicé, ¿no?, hay un punto de quiebre en 2019 en el que se nota que hay como una mayor distribución de los fondos que otorga la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios para, para toda la cadena de producción, en realidad, ¿no?, de la actividad cinematográfica, audiovisual, fonográfica y nuevos medios. Entonces, no sé si me dejas como compartir pantalla Sí, y te claro. muestro. Cuéntanos qué vemos, Angelita. Sí, por ejemplo, este son mapas de calor, ¿no?, sobre cómo se han ido distribuyendo los fondos a los proyectos ganadores entre el 2015 y el 2022. Entonces, como podemos ver en este primer mapa, por ejemplo, tenemos una mayor concentración en Lima, ¿no? Y hay algunas regiones más en las que sí hay actividad, sí hay algunos ganadores, pero la verdad digamos, la brecha que existe entre Lima y también, por ejemplo, Cusco, que en este caso era como la siguiente región que le sigue, son solo 2 proyectos que ganaron en el 2015, un documental y un cortometraje. En el caso del 2016 se comienza a tener, digamos que comienzan a haber más ganadores en las diferentes regiones, ¿no? Tenemos Arequipa, tenemos La Libertad, Cusco también aparece, Puno, Cayali, ¿no? Llegamos al 2019, que es este mapa, ¿no?, que es el momento en el que se da justamente el decreto de urgencia, ¿no? Y aquí ya hay, en comparación al que vimos en el 2015, hay muchísimas más regiones que están involucradas en la actividad cinematográfica y que además han sido beneficiarias de estos fondos, ¿no? Tenemos Cusco, tenemos Puno, tenemos Arequipa, Loreto, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ucayali, ¿no? En el 2020 esta tendencia continúa, ¿no? Y en el 2021 también. Y en el 2022, que es el último año que yo he hecho un seguimiento más exhaustivo, digamos, de cada uno de cómo ha sido este proceso, también se ve eso, ¿no? Tenemos bastantes regiones que han estado involucradas y que han estado ganando proyectos y que seguramente ahorita están en producción o son salas de cine. Por ejemplo, en Cusco tenemos tres salas que han ganado el fondo de sala alternativa, ¿no? Y tenemos una sala aquí en Cusco, hay otra sala en Calca, en Pisac, en una comunidad. También hay una sala en Canchis, en Sicuani, ¿no? Entonces, todo ese tipo de acciones que escapan a la simple actividad, digamos, a esta concepción simple de generar, de ver el cine solo como una actividad económica y cuánto nos va a devolver, que sí es parte, y es bueno reconocerlo y también abordarlo, pero no es la única dimensión. También tiene que ver con que todos y todas, no solo como ya trabajadores de este sector, ¿no?, o como trabajadores de la cultura, sino como ciudadanos, podamos acceder a espacios culturales, a participar de la vida cultural del país. Y creo que eso es algo que de alguna manera el decreto de urgencia ha contribuido. Y eso es algo que si bien nos beneficia al sector y a nosotros como trabajadores, también beneficia a la ciudadanía. Y en un país en el que tradicionalmente hemos tenido más bien los trabajadores culturales que estar arañando de un montón de sitios para tratar de sostener nuestra actividad, es importante que lo que se ha avanzado signifique que tengamos que defenderlo, ¿no? Tengamos que defenderlo todos en conjunto. Gracias, Angelita, por compartir esta información valiosa. Una de las voces discrepantes, ¿no? Varias voces discrepantes hablan de que siempre se benefician las mismas personas, hay una argolla, ¿no? Que el cine, los temas relevantes del cine no se tocan. ¿Por qué siempre hay ese ataque con relación a cómo se maneja la política de estímulos, creen ustedes? A ver, yo creo que efectivamente existen percepciones equivocadas o poco informadas, lo cual en realidad también en cierto modo tiene que ser un pendiente de nuestro trabajo. Nosotros como comunidad tenemos que informar, tenemos que comunicar, tenemos que salir con más fuerza para dar el panorama completo, ¿no? Porque lo cierto es que, como acaba de mostrar Ángela en los mapas, las actividades que se han realizado alrededor de los fondos de esos estímulos del Ministerio de Cultura cada vez
han abarcado más regiones del país y yo me atrevería a decir que en este momento ya hay incluso un balance positivo hacia las regiones del frente a Lima, lo cual es un cambio muy fuerte de como era al inicio. Poco a poco, los cineastas, hombres y mujeres, pero al mismo tiempo gestores culturales y personas naturales en diferentes regiones del país, han empezado a beneficiarse de los estímulos a partir de las diferentes líneas concursables, ¿no? En todas las regiones de nuestro país. Entonces, eso es una realidad y además abarca una multiplicidad de visiones, de valores, de formas de ver el mundo, prácticamente. Y entonces, sobre todo en Lima, me parece, tal vez me equivoco, pero me parece que hay esta concepción errada, ¿no? De un público que probablemente solo conoce lo que está más cerca a él, que son en principio las películas de ficción, ciertas producciones, pero no tienen, digamos, esta información y no ven el mapa completo, este mapa tan amplio que nos habla de producciones de jóvenes que desde, digamos, la sala de Pisa, ¿no? La salita de esta cine libre, o la sala de Sicuani, o un festival de cortos en Chachapoyas, o los amigos de Sechura, y así por el estilo, o los amigos de cine amazónico que llevan cine itinerante en las comunidades amazónicas. Es decir, un efecto multiplicador que está trasladando justamente lo más valioso del cine, estas experiencias compartidas, estos lenguajes, estas formas de ver el mundo, ¿no? Y entonces yo sí creo que ahí falta más conocimiento y evidentemente tenemos que hacerlo, pero yo les podría asegurar desde la visión que nosotros tenemos que conociendo un poco el panorama, sabiendo qué es lo que ha ido desarrollando, estamos en el momento de mayor expansión del arte audiovisual y que está llegando a todos los rincones del país, realmente. ¿Por qué justamente este momento donde tú dices de mayor auge del cine regional, donde justamente las películas que sacan cara en los últimos años vienen de regiones? ¿Por qué se atacaría? ¿Por qué se diría que se está discriminando positivamente? ¿Cuál sería la razón? Por qué tocar esa parte del cine peruano tan importante en los últimos años? A mí, yo varias veces me he puesto a pensar eso, y en conjunto, en el grupo de cineastas, nos ponemos a pensar, ¿y por qué esta fijación? Estamos hablando de películas como Pacha, como Manco Cápac, como Huillapirca, ahora último Yanaguara, Casos Complejos, Historias de Shipibos, en fin, o sea, películas que además nos están dando como país un retorno más allá de lo económico, porque van ganando festivales. Kinra es una película cusqueña de Marco Panatoni en quechua, que ha ganado el Festival Internacional del Mar del Plata, uno de los festivales más prestigiosos a nivel mundial. Y una película peruana ha estado en primer lugar, así como en su momento ocurrió con Madengus, así como en su momento ocurrió con Retablo. Justamente películas que muchas de ellas tratan temáticas y están habladas en lenguas originarias. Películas que, como digo, nos prestigian como país. Y ese cine, todas estas películas que he mencionado, realizadas gracias a los estímulos económicos del Ministerio de Cultura, es quizás uno de los capitales más fuertes que tenemos nosotros como país, como identidad, como producción, como el rostro que mostramos al mundo, ¿de acuerdo? Y no solamente eso, por supuesto, no olvidemos que en realidad el cine es más múltiple y el cine peruano que se está haciendo, que es alrededor de 80 largometrajes al año en este momento, en 2024, es múltiple, no estamos hablando solamente de un tipo de cine. Pero este cine en particular, el llamado cine regional, es el que viene siendo más afectado. Y honestamente yo no veo, no sé, otra razón más allá que la pura discriminación, incluso el racismo, de personas, legisladores, que yo me imagino que ven pues lo que ellos quieren ver, lo que solamente la parte que les conviene. Y este cine que no habla de su realidad, que además no muestra las cosas que ellos probablemente quisieran ver, pues me imagino que lo ven como algo simplemente muy secundario y que por eso empieza a ser afectado, además de otros intereses que podrían estar habiendo también ahí en el sentido de favorecer megaproducciones y mirar solamente el lado económico, aquello que da dinero a raudales. Y cuando hablamos de ese tipo de producciones, estamos hablando de producciones extranjeras, de coproducciones de mucho presupuesto, además con temáticas y con géneros que por supuesto no está mal que existan, pero ligados estrictamente al entretenimiento. Y entonces, ¿dónde queda
todo el ámbito más complejo del cine como cultura, los documentales, los experimentales, todas las otras expresiones que nos da en este momento la creación audiovisual. Y sí, pues la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención este ataque directo al cine hecho en regiones, al cine hecho en lenguas originarias, al cine hecho por comunidades indígenas. Recordemos que dentro de nuestra ley actual, el decreto de urgencia, existe el fomento y el apoyo del cine comunitario, del cine indígena. Y eso desaparecería prácticamente. Eso es algo que necesitamos enfrentarnos a este ataque directo al cine peruano. En estos últimos años, para muchos, el poder hacer cine, ¿no? El poder dedicar nuestro tiempo y nuestro trabajo y hacer parte de nuestra vida, el quehacer cinematográfico, ha estado marcado porque hemos visto que también era viable, y que sea viable es que también hay condiciones para que nosotros podamos crear, ¿no? Para que podamos producir. Y eso es a lo que ha contribuido la actual ley que ampara que aborda la cinematografía y el audiovisual, ¿no? Entonces, creo que eso es que es algo importante también notar, ¿no? Respecto a por qué hay esta suerte de estigmatización, creo que tiene que ver también con cómo concebimos la cultura en el país, ¿no? Tradicionalmente, la cultura se ha visto como algo ajeno, casi que pertenece como a una élite, ¿no? Que uno tiene cultura solo cuando pertenece o accede a cierto tipo de bienes que generalmente han sido muy excluyentes, ¿no? Tradicionalmente, ¿no? Entonces, pero también en ese sentido olvidamos que la cultura muchas veces está en nosotros y está en las personas y se lleva y se construyen las relaciones, ¿sí? Y precisamente lo que hace el cine y lo que está haciendo el cine actualmente es permitirnos vernos, reconocernos, no solo en nosotros mismos y poder vernos y en la pantalla y decir ahí estoy y ahí existo, sino también ver lo que está sucediendo en Loreto, ver lo que sucede en Piura. Eso también genera una serie de redes y de reflexiones y de pensamiento crítico, como espectadores, como público, ¿no? Que es algo que creo que también sacude a muchas personas, ¿no? Porque vemos la diversidad, vemos todo lo rico que es este país en muchísimas prácticas, en muchísimas tradiciones, en muchísima cultura, pero también vemos las desigualdades, también vemos el dolor, también vemos una memoria que no siempre es tan cómoda reconocer, ¿no? Yo les pido un poco de paciencia. Vamos a retomar la conversación. Vamos a hacer una pequeña pausita acá y hablamos un poco de los posibles escenarios, ¿les parece? Y qué tan otros aspectos y otros sectores se verían afectados con la aprobación de este Frankenstein, de esta ley, del dictamen, ¿no? Que la Comisión de Economía del Congreso, de este Congreso actual, está a punto de votar en el Pleno. Entonces les pido una pequeña pausa y volvemos para hablar de esto. Pero pasyana ka ukat wasan akam kalay. Es así como quiero empezar esta historia, con el entierro de mi padre.
hemos aprovechado la pausa para hablar justamente con Walter Manrique. Walter Manrique es realizador, documentalista, productor y también abogado. Entonces, con Walter vamos a analizar un poco cuáles son las implicancias legales con esto que quiere aprobarse desde el Congreso, pero antes le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Walter? Hola Alberto, pues cansado por el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? De que estamos al tanto minuto a minuto de lo que está pasando para defender nuestro cine. Claro, yo me acuerdo que cuando tuvimos el programa contigo especial sobre Kinra, que acababa de ganar el Festival de Mar del Plata, recuerdo que tú dejaste una frase de antología, ¿no? Amemos y respetemos nuestro cine y cuidémoslo, protejámoslo, ¿no? Y eso quedó marcado para muchos, creo yo, ese lema de amar y defender nuestro cine. Y justo ahorita el cine peruano está bajo ataque, casi tus palabras proféticas fueron, pero entonces estamos aquí en esta coyuntura un poco negativa, un poco adversa, y creo que tú con tu trabajo y con lo que sabes, desde el punto de vista legal nos vas a ayudar un poco a desentrañar este Frankenstein que se ha convertido el dictamen que se piensa aprobar el día de hoy. Sí, pues es literalmente un Frankenstein, porque el dictamen que se va a someter a votación es emitido por la Comisión de Economía, luego de revisar varios proyectos legislativos. Entonces se han cogido muchas cosas, algunas de ellas positivas. Hay cosas que son interesantes, como el tema de los incentivos tributarios, pero que quedan pues relegadas por otros aspectos que son sumamente nocivos. Eh, Ciertamente son muchos los puntos que se podrían abordar, omisiones importantes como la cuota de pantalla, ¿no? Que hasta ahora no se ha incluido, o que en el aspecto de educación o formación todavía no se hable de una escuela especializada en cine. Pero bueno, dentro de lo mucho que hay, creo que son dos puntos que no pueden pasar por alto, y uno de ellos es el tema de la censura, ya que tú iniciabas comentando también el análisis jurídico. Creo que eso es lo primero que salta a la vista, ¿no? Ahí voy a acá recurrir a mi plagio para hablar, para citar artículos específicos. Los de la censura son el 13.3 y 13.4, ¿no? Que señalan no podrán beneficiarse aquellas obras que atenten contra el Estado de Derecho y afecten la defensa de los intereses del Estado peruano, así como aquellas que contravengan la política de seguridad y defensa nacional o vulneren la Constitución política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano, que de un primer vistazo uno podría decir, pero bueno, está bien, ¿no? Hay que cuidar el orden público, hay que cuidar la Constitución, el Estado de Derecho, todo bien. El problema es que no podemos dejar a libre arbitrio, libre interpretación, que un ente determine qué cosa es contrario o no a estos principios. Eso es lo peligroso. Alguien también podría decir, oye, pero es que no están prohibiendo películas que temáticamente atenten contra estos puntos, simplemente están diciendo que no van a beneficiar, no van a poder beneficiarse económicamente de los estímulos económicos. Pero en un país como el nuestro y también en un sector como el del cine, en el que los recursos económicos necesarios para sacar adelante un proyecto son numerosos, ¿no? Hacer una película es caro. Si es que tú privas de la posibilidad a una película de recurrir a estos estímulos económicos por abordar ciertos temas, pues ya le estás censurando. Estás evitando que películas que toquen temas incómodos puedan llegar a concretarse, ¿no? Ese es un primer gran peligro en torno a la censura. Y otro apartado que también es evidentemente cuestionable es la cuarta disposición complementaria, que estipula que se va a crear una ventanilla única de autorizaciones de filmación cinematográfica y audiovisual. Es decir, que si tú quieres sacar una autorización para filmar un proyecto, para hacer una película, vas a estar sujeto a la discrecionalidad de esta ventanilla única que va a estar a cargo del MINCETUR, que es el Ministerio de Comercio y Turismo, que evidentemente tiene fines distintos a los de la cultura. Y es peligroso que un ente que vela por el turismo autorice una película, porque lógicamente si tú muestras una película
en la que no se vea nuestro país bonito, no se vean las playas, no se vea Machu Picchu, no se vea que todo es felicidad, y muestras más bien una película en la que se aborda una problemática social o se evidencia un cuestionamiento político o incluso se quiera reivindicar la memoria de nuestro país, pero que resulte incómodo para los intereses del turismo, del comercio, pues podrías estar sujeto a no recibir esta autorización, ¿no? Lógicamente el cine no puede depender de un ministerio ajeno al Ministerio de Cultura. Entonces, estos extremos son evidentemente una afectación a la libertad de expresión, a la libertad de creación artística también. En este caso, Walter, nosotros hasta ahora, hasta el día de hoy, estamos hablando, nos regimos bajo el decreto de urgencia del año 2019, que a grandes rasgos, digamos, oficializaba y ya normalizaba de alguna manera la política de estímulos. Pero cuéntame, ¿qué tan, qué tan peligroso, porque eso es lo que decían los críticos a este decreto de urgencia, es manejarnos bajo un decreto de urgencia y no sobre una ley, un marco de una ley que se haya, digamos, discutido, analizado, ¿no? Consensuado más? Es peligroso regir algo que fue de alguna manera, digamos, elaborado en una circunstancia que requería de decretos de urgencia. Lo primero que tenemos que saber es que un decreto de urgencia tiene el mismo rango y validez que una ley. Es igualmente válido. Y si entramos a revisar toda nuestra legislación, vamos a ver que tenemos decretos de urgencia en todos los campos: salud, educación, transporte, etcétera. Y no por eso se está discutiendo el derogar un decreto de urgencia en transporte, en salud, en agro, etcétera. Es simplemente una excusa para afectar algo más importante, que es la libertad de expresión, afectar la memoria, para reconstruir nuestra historia a través de un discurso favorable al régimen de turno. Es realmente una excusa. Un decreto de urgencia, y se ha demostrado, porque en los últimos años venimos trabajando con él, tiene la misma validez. Y no es que no se haya sometido a votación, se ha sometido a votación, e incluso si entramos a YouTube, podemos escuchar los debates de una parte y de otra. Ciertamente un decreto de urgencia no es una ley como tal, pero en el periodo en el que estábamos, que era el interregno parlamentario, era la forma en la que se legislaba. Y son muchísimos los decretos de urgencia que se han promulgado en esa época, y no conozco de ningún otro que esté intentando ser derogado. Pero claro, la ley actual de cine sí está buscando derogarse porque resulta incómoda, porque a través del cine también cuestionamos estos discursos y esta posverdad que se intenta construir, ¿no? Pero a nivel jurídico no hay ninguna razón por la que el decreto de urgencia tenga que derogarse. Más bien, la ley actual que tenemos, el decreto de urgencia, da más seguridad jurídica, más estabilidad y predictibilidad que el proyecto de ley que se acaba de presentar, pues si bien se mantienen las 6.000 UITs, se señala que el MEF también en cada ejercicio anual podrá determinar qué porcentaje de esas 6.000 UITs se van a destinar para los estímulos económicos. Entonces, eso no genera ningún tipo de seguridad porque puede que un año se les antoje dar solo el 50%, en otros el 40%, y además de los montos que evidentemente afectan la producción, la formación, la preservación, con menos recursos son menos los proyectos que se pueden sacar adelante. Además de eso, se afecta también el trabajo de la dirección del audiovisual, la fonografía y los nuevos medios. No es posible tener políticas públicas a largo plazo si el órgano encargado de administrar los recursos no puede predecir el presupuesto con el que va a contar. Por más de que ahora hayan proyectos de ley que apunten a tener una ley, vemos que la ley, es decir, el tipo de norma, no nos da más seguridad o más estabilidad que un decreto de urgencia. Y ahora hablemos, Walter, ¿qué tanto afecta? Tú te comunicas desde Arequipa, estás produciendo desde Arequipa, entonces, ¿qué tanto se ha avanzado en tu región a propósito en el marco de tiempo ¿no? del decreto del 2019? ¿Y qué tanto se podría afectar ahora, ¿no? Si este dictamen se aprueba por el Pleno.
Se ha avanzado muchísimo y aprovecho tu pregunta para resaltar que los estímulos económicos que brinda el Ministerio de Cultura no son solo de producción, unos estímulos que han sido fundamentales para el crecimiento, desarrollo y mejora del cine en la región de Arequipa han sido los estímulos de formación. Yo hace menos de una semana he terminado el rodaje de una película y conté que éramos 9 personas las que nos habíamos beneficiado de estos estímulos económicos y que pudimos salir a estudiar. Y gracias a eso es que el equipo de la película que estuvimos grabando era en un 95% personas de regiones distintas a Lima y menores de 35 años, que es algo impensable sin la contribución del Estado. El Estado tiene el rol de acortar las brechas en formación que existen, más aún en un país en el que no tenemos una escuela de cine. Entonces, desde del ámbito de la formación, el crecimiento que se ha tenido en regiones distintas a Lima ha sido notorio. Y eso también se está viendo en los logros internacionales que está teniendo el cine peruano. Ahora, ¿cuál sería el escenario si prosperara este nuevo proyecto de ley? Pues ciertamente se va a afectar todo el cine nacional. En cuanto al financiamiento, sabemos que para la producción de películas solo se podría obtener el 50%. Eso afecta en general cuantitativamente a todas las producciones nacionales, pero es importante también ver las peculiaridades en cada región. Y lo cierto es que en regiones distintas a Lima es mucho más complicado conseguir financiamiento privado. Y lo digo en mi experiencia como productor también. Yo he conseguido auspicios para la última película que hemos estado grabando, pero de empresas básicamente locales, empresas arequipeñas, que empezando tienen un volumen de ventas menor y por tanto la liquidez que tienen para financiar un proyecto también es menor. Y cuando tú intentas tocar las puertas de empresas más grandes, todas te derivan a Lima, porque ahí está el directorio, ahí está la sede principal, y en Lima pues eres nadie. En Lima no te conoce nadie si es que eres de una región distinta y difícilmente van a ver con buenos ojos tu proyecto. No les resulta tan interesante porque no tienes rostros conocidos, no trabajas con actores o actrices de Lima y ven tu proyecto como uno de menor alcance. Entonces, desde ahí es muy difícil conseguir financiamiento privado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que reconocer que no todas las películas tienen un atractivo comercial. Y para conseguir inversión privada a través de patrocinios, auspicios, product placement, necesitas vender el proyecto, necesitas demostrar que tu película va a jalar público. Entonces, si prosperara este proyecto legislativo en el que solo se puede financiar el 50% del presupuesto de una película, pues estarían desapareciendo todas aquellas películas que no tienen una finalidad estrictamente comercial. Todas aquellas que no son atractivas para los auspiciadores, para la empresa privada, pues no podrían captar financiamiento privado para realizarse. Eso también hace que algunas temáticas en sí mismas ya queden invisibilizadas, ¿no? Todas aquellas que aborden temas de disidencia que puedan resultar incómodos, temas de la memoria o que analicen conflictos sociales de nuestro país que no sean atractivos para el turismo, que no sean atractivos para esta imagen bonita que queremos pintar de nuestro país, pues quedarían relegadas. Entonces, ciertamente, esta medida agudizaría más la centralización de nuestro sector, porque todas estas películas que se hacen de formas distintas y que en su mayoría se hacen con presupuesto que reciben de los estímulos económicos, no llegarían a concretarse. Y el último punto que también demuestra por qué es tan grave esto, es que en todo el mundo, cuando tú buscas financiamiento a través de coproducciones, a través de fondos en festivales, necesitas primero acreditar con qué recursos ya cuentas. Y si se recorta esto a la mitad, vas a ser mucho menos atractivo para conseguir financiamiento extranjero, ¿no? Entonces, algo que también se nos critica mucho es que queremos que se nos den recursos para hacer nuestras películas, pero no es que nosotros buscamos dinero para nosotros mismos, es para un proyecto en el que se beneficia una cantidad grande de personas.
no solo es el equipo humano, artístico y técnico que está detrás de la película, sino también son todos los proveedores y toda la economía que se dinamiza en torno a un proyecto, ¿no? Hoteles, alimentación, transporte, y en general eso beneficia a todo el lugar, ¿no? Si tú vas a filmar a una comunidad altoandina, el beneficio económico no recae solo en ti, sino también en toda esa población que además también va a ejercer el derecho de acceso a la cultura, ¿no? El derecho a poder contar sus propias historias, que es algo que no tiene ni siquiera valor económico, ¿no? Es algo que trasciende lo monetario. Ha sido muy interesante escuchar desde el punto de vista jurídico y legal las contradicciones que tiene este dictamen, ¿no? Que se debate. Pero podemos abrigar una cierta esperanza, ¿crees tú, en el sentido de cuál otros caminos pueden haber después, digamos, de algún escenario adverso? ¿Hay una manera de contravenir esto o es ya aceptar una nueva política estatal con relación a los estímulos y apoyos estatales del cine peruano? Bueno, primero esperemos que no prospere. Yo creo que sería un grave error del Congreso legislar en una materia en contra de la principal población afectada, ¿no? Legislar en contra de la abrumadora mayoría de nuestro sector. Es más, debería decir la unánime posición de todo el sector audiovisual y cinematográfico. No conozco hasta ahora nadie de nuestro sector que esté a favor de este proyecto legislativo, de este dictamen de la Comisión de Economía. Pero bueno, si es que llegara a prosperar, pues toca recurrir a las vías legales, ¿no? A una acción de inconstitucionalidad por, uno, lo más evidente, el tema de la censura. El artículo 2 de nuestra Constitución proscribe la censura, garantiza el derecho a libertad de expresión, y estos artículos que te he comentado y esta cláusula final son inconstitucionales, ¿no? Son evidentemente una vulneración a la libertad de expresión y tocaría cuestionarse desde ese campo. Y bueno, toca estar alertas porque el cine siempre va a ser un espacio que se va a intentar tomar para silenciar las voces disidentes y para querer construir un nuevo discurso, ¿no? Así que por más de que no prospere esta iniciativa, creo que debemos mantenernos atentos y atentas para que no prosperen otras iniciativas que van a intentar tomar un espacio que les resulte incómodo. Muchas gracias, Walter, por tu tiempo. Muchas gracias por compartir con las personas que nos miran, nos escuchan, este análisis desde el punto de vista jurídico. Y esperemos, como tú dices, hay que abrigar todavía la esperanza, ¿no? Y me quedo y quiero que tú la repitas. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro cine, Walter? Bueno, la frase que dije aquella vez fue, debemos de festejarlo y defenderlo. Debemos de festejarlo porque ciertamente tenemos motivos concretos para alegrarnos de los buenos logros que está obteniendo nuestro cine y debemos de defenderlo también para que más personas puedan ejercer su derecho de acceso a la cultura, para que puedan contar sus historias, podamos garantizar que continúe el acceso a programas formativos y seguir defendiéndolo también con las luchas que quedan pendientes, la cuota de pantalla, la cinemateca, más apoyo a la preservación, o sea, incluso superando este escenario adverso que ojalá podamos superar con prontitud, quedan muchas más luchas mediante las cuales debemos de defender también nuestro cine. Muchas gracias, Walter, y volvemos con Luis y con Angelita en el siguiente bloque. Y volvemos en esta edición extraordinaria, al pie del cañón, de Martes Populares en jueves de estreno, aquí con Luis Ramos y Ángela de la Torre Tupayachi para hablar de En defensa del cine peruano y la coyuntura tan adversa que enfrenta uno de las artes más importantes de nuestro país, que es el cine y el audiovisual. Compartimos pantalla para seguir conversando, camaradas. Hay algo muy importante que se ha estado hablando, hemos estado conversando, y sería bueno ahondar. Una de las cosas que también muestra el predictamen, el dictamen, es sobre los contenidos, ¿no? Que es algo que también nos debería movilizar no solo a la gente
del cine, sino de cualquier arte que podría peligrar si hay un precedente como esta ley, ¿no? ¿Qué tan importante es comentarles a las personas que nos miran y nos escuchan que esto también sería un golpe contra la creación, con la libre creación, ¿no? Las libertades que todavía tenemos, ¿no? Eh, en el cine y en el arte en el Perú, ¿no? Sí, me gustaría comentar al respecto y para la información de todo el público, que de una manera pues completamente extraña y contraviniendo el derecho a la libre expresión, este dictamen que va a ser discutido o que está siendo discutido, lo que hace es crear prácticamente una censura previa, a través de una formulación de, digamos, censurar temas que de acuerdo al dictamen atenten contra el Estado de Derecho, lo dicen así, y afecten la defensa de los intereses del Estado peruano. Y entonces frente a ello uno se preguntaría, bueno, entonces, ¿cómo se determina esto? O sea, ¿qué es aquello que atenta, que contraviene el Estado de Derecho o no? Y más aún, el propio proyecto de ley determina que existiría un ente censor dentro del Ministerio de Cultura que determinaría y validaría el cumplimiento de los supuestos referidos en ese acápite. Y entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá? Claramente un ataque a a la libertad de expresión y una censura que de ninguna manera es algo que puede ocurrir en una sociedad democrática o que pretende ser democrática. Fíjense que un gobierno de turno podría tachar de un tema que atenta con el Estado de Derecho el simple hecho de la crítica libre que todo Estado y que todo gobernante debería de tener y que es parte del ejercicio democrático. Entonces, efectivamente hay que alertar muchísimo y este es un avance en una línea que nosotros vemos que no es, pues, es que es solamente dirigida al cine. En general, el Estado que tenemos en este momento, el poder, tanto ejecutivo, legislativo, han ido recortando derechos y siguen en ese tren de acción. Y este es un punto más de una larga cadena de hechos, que lo que nos llevan es a configurar la ausencia de la democracia, ¿no? Y entonces creo que eso es súper importante remarcarlo y que crear esa conciencia. Y si es que esta ley pasa tal cual está, pues tendremos que manifestarnos con mayor amplitud, con el soporte no solamente de la gente dedicada a la cultura y el arte, sino por supuesto en otro nivel de organización, porque una cosa como esta no debería de pasar. El día de hoy hay un plantón, ¿no? Frente al Congreso, ¿no, Lucho? Sí, así es, Alberto. Este plantón es en realidad una línea de trabajo que estamos desarrollando desde el colectivo en defensa del cine peruano. Tenemos una línea de desarrollo que tiene que ver con presencia en medios, o sea, difundir los temas que estamos en este momento enfrentando. Otra línea de desarrollo en Internet y redes sociales que son tan importantes y otra que tiene que ver con movilización en las calles. Y en ese sentido ya hemos estado en una primera manifestación en el local del Ministerio de Cultura para solicitar que desde justamente el área que es normativa, nosotros que nos, digamos, que debería de proteger las artes y las culturas, que es el Ministerio de Cultura, nos apoyen y se manifiesten para defender las condiciones en las que se está dando este desarrollo y este crecimiento del cine peruano. Luego también hemos estado ya el día de ayer en el frontis del Congreso para manifestarnos y para hacer sentir nuestra voz con nuestras pancartas, con nuestras banderolas y con el concurso de, por ejemplo, muchos jóvenes, chicos y chicas que están justamente estudiando, por ejemplo, para ejercer y en un futuro tener la posibilidad de hacer cine. Y justamente este proyecto de ley está recortando esas posibilidades, entonces los jóvenes sienten que se está afectando también parte de su futuro, ¿no? Y hoy día seguimos y vamos a seguir. Yo creo que es una cosa que estamos también aprendiendo como comunidad cinematográfica, ¿no? No existe la posibilidad de alcanzar esta posibilidad de tener apoyos y de tener un marco normativo que beneficie el desarrollo del arte, la cultura y el cine sin manifestarnos, sin organizarnos, sin hacer sentir nuestra voz.
Entonces es muy importante seguir también en este tipo de manifestaciones que de una forma u otra nos validan también hacia adentro, porque lo que nosotros creo deberíamos de hacer como comunidad cinematográfica es también enlazarnos con los diferentes grupos de defensa que también están viendo afectados, ¿no? Partes importantes de su actividad. Estamos viendo que se ha, digamos, emitido una ley que atenta contra el medio ambiente, contra la ley forestal, ¿no? Estamos viendo que se está atentando contra la Junta Nacional de Justicia. O sea, lo que estamos viendo es un ataque hacia diferentes áreas de la sociedad y frente a ello los cineastas y los creadores culturales también debemos de tener una voz y creo que eso es sumamente importante. Dentro del colectivo hemos estado discutiendo mucho esto y creo que es parte de nuestra responsabilidad también. El sector cinematográfico puede ser un gran reflejo de cómo somos en la sociedad, también en nuestra sociedad peruana. Y una de las que a veces siento de que hay un espacio o hay pocos espacios en los que se pueden congregar diferentes líneas de pensamiento, ¿no? El colectivo que en defensa del cine agrupa, digamos, a personas que no necesariamente eh, piensan igual o son de la misma edad, son personas de diversas procedencias, ¿no? Pero hay un objetivo común, ¿no, Luis? Que es defender algo a largo plazo, no, no a corto plazo, porque las implicancias que tiene una ley que de alguna manera no ha sido consensuada, no ha pedido opinión, ¿no? De los sectores de los cuales se supone está hablando, es bien problemático. Pero tú nos dices que hay un, digamos, un objetivo común, que es defender el cine peruano a toda costa. Sí, has dicho algo correcto, Alberto. Efectivamente, si hay algo que nos caracteriza es nuestra diversidad. Definitivamente. Y yo honestamente creo que esa es una riqueza. Nosotros no somos una voz monolítica, no tenemos todos la misma forma de pensar, podemos estar en diferentes corrientes de pensamiento y podemos tener, por supuesto, nuestras propias opiniones, que además están reflejadas en nuestras producciones. Hay películas que tratan sobre diferentes temas, películas que están hablando solamente de temas de entretenimiento o de terror, o de misterio, o de comedia, o documentales, o incluso temas políticos, por supuesto. Esa es la variedad que yo creo que es la es sana. Y en el colectivo nos hemos nucleado cientos de personas. En nuestro pronunciamiento del año pasado firmaron oficialmente más de 700 personas, pero luego se agregaron más firmas y fueron más de 2000 personas que son parte de la comunidad cinematográfica donde están todos, diría yo que todos, de diferentes generaciones, de diferentes procedencias, y que todos tenemos un objetivo común que creo que hemos entendido bien y está en el nombre del colectivo en defensa del cine peruano. Y además agregar que no tenemos efectivamente, por ejemplo, una organización vertical, no tenemos una junta directiva, no tenemos una presidencia, lo que tenemos son organizaciones a través de comisiones que vamos encargándonos de diferentes áreas, ¿no? Y vocerías rotatorias que se van rotando y van enfrentando, por ejemplo, el tema de los medios, el tema de ir a las reuniones. Es enorme el trabajo que se está haciendo, pero es enorme el trabajo que queda aún por hacer, porque efectivamente son diferentes frentes. A veces uno puede pensar, Mm. bueno, publicas un post en Instagram, sacas un video de TikTok y ya está. No, no es así. Es mucho más complejo todo. Hay que estar en el tema legal, hay que estar presente en las comisiones del Congreso, hay que emitir documentos oficiales, hay que ir a presionar a los entes normativos para que sigan respetando las condiciones en las que se dan las leyes. Y cuando ocurren cosas como esta, que son ataques directos a el arte, la cultura, al cine, entonces salir con mayor fuerza, justamente. Y creo que una de las ganancias netas que ha dejado y que está dejando este proceso es este nivel de organización, autoconvocada, autoorganizada, múltiple y variada, que es algo que debe de seguir y debe de quedar como un espacio, como una especie de ágora, donde todas esas opiniones están. Y para esta coyuntura y para toda la lucha que viene por delante, que yo creo lamentablemente que es algo que nos espera. Ahora la batalla está en el Congreso. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los dos escenarios que se presentan? ¿Cómo lo han analizado?
cuál es, digamos, qué es lo que podría, digamos, dar un poco de aire a esta coyuntura tan adversa, o cuál sería el escenario más, más negativo, ¿no? A ver, lamentablemente, no, aquí no estoy diciendo nada nuevo. Con el Congreso que tenemos actualmente, cualquier cosa puede pasar, literalmente. Y estamos hablando de un dictamen, ¿no? Frankenstein, elaborado de una manera muy poco técnica y sin tomar en cuenta las voces de la comunidad. Pero incluso podría ser peor, porque dentro del Congreso se podrían introducir cambios que sean más lesivos. Tenemos en este momento los problemas relacionados a la cantidad de incentivos en términos de unidades impositivas tributarias que el decreto de urgencia actual marca y que en el nuevo proyecto de ley prácticamente desaparecen, que es un tema variable. Tenemos el tema de la censura que ya hemos mencionado. Tenemos el tema del recorte al 50% del presupuesto, atacando con mayor foco a las producciones regionales. Tenemos el tema de las coproducciones, lo que se conoce como la comisión fílmica, es decir, las producciones que vienen del extranjero y que, digamos, trabajan en el territorio peruano bajo ciertos incentivos. Esas producciones deberían estar bajo el paraguas del Ministerio de Cultura y lo que hace este proyecto de ley es entregar a otro área que no tiene que ver con el cine y con la cultura, que es el caso de PROMPERÚ, y que por lo tanto se convertiría básicamente en una especie de marketear el territorio peruano sin tomar en cuenta todas las otras dimensiones que tiene el cine. Y todas esas acciones lesivas que contravienen lo que en este momento se tiene en el decreto de urgencia y que además se ha conseguido a partir de luchas anteriores, pues desaparecería, ¿no? Entonces, ese escenario es perfectamente posible. Lamentablemente, no está en nuestras manos a partir de nuestro análisis de lo que está ocurriendo en el Congreso, no solamente frente a este proyecto de ley, sino frente a otras normativas, podría ser. Y nosotros lo que vamos a hacer es, por supuesto, estar de pie y responder frente a ello. Y en la medida en que se vayan dando las condiciones, pues seguiremos y trabajaremos en diferentes áreas, en diferentes líneas de acción. Porque otra vez, y quizás suena un poco como un disco rayado, pero repito, ninguna legislación y ningún apoyo concreto hacia la cultura, el arte, el cine y otras áreas se ha logrado sin salir adelante, se ha logrado sin pelear muy fuerte y dar lucha y dar batalla, salir a la cancha para decir, esta es nuestra voz y vamos a seguir manifestándonos. Estoy de acuerdo con lo que mencionó Luis ahora, ¿no? Pero sí destaco y quisiera volver sobre la importancia de la organización, ¿no? Y de la participación, que creo que es algo un gran aprendizaje que nos está dejando todo este contexto. El aprender a lidiar con nuestras diferencias, de esas diferentes maneras que tenemos de hacer, pero estamos ahí, ¿no? Dando de nuestro tiempo, dando de nuestra energía por un fin común, ¿no? No solo finalmente, incluso escapa a nosotros nada más como sector cinematográfico, como trabajadores de la cultura, sino también finalmente también es una defensa de la cultura en general para todo el país, ¿no? Si bien nosotros somos los que portamos y creamos y estamos ahí y estamos produciendo, finalmente es un bien que beneficia al país en su conjunto. Entonces, creo que a veces nos cuesta a veces un poco como reconocer esta dimensión social de cómo todo lo que abarca nuestro trabajo, ¿no? Pero que por lo menos a mí me deja como este aprendizaje, ¿no? De la importancia de la organización, la importancia de la participación, también desde la cultura, ¿no? Y para terminar, en mi caso, esta reflexión, recordemos una cosa, uno como país, ¿qué cosa es lo que tú quieres? ¿Quieres que tener la mejor comida del Perú, la mejor comida del mundo, ser reconocido por ello? Bueno, ese es un objetivo loable. Tener deportistas que saquen cara por tu país, claro que sí. Tener películas que nos representen a nivel internacional y que ganen premios, claro que sí. Y yo me pregunto, ¿eso se consigue de la noche a la mañana? O sea, porque simplemente está el deseo ya. Estas son cosas que funcionan a lo largo de mucho tiempo y que para eso se sigue toda una serie de acciones y hay como que un desarrollo, se va formando el equipo humano, se van adquiriendo las competencias, se va mejorando la calidad de las producciones
Y eso es algo que se ha ido consiguiendo justamente gracias a los diferentes marcos legales que hemos tenido, y el último decreto de urgencia es un eslabón más en esa cadena, con sus falencias, hay que decir. Aún hay temas pendientes que no se han trabajado y que todavía están por resolver, pero dentro de esas condiciones que se ha desarrollado, entonces conseguir que el cine peruano, así como ha ocurrido con el tema de la cocina y con otras áreas en el Perú, llegue a tener una relevancia internacional y llegue a darnos réditos, no solamente económicos, sino de otro tipo, es algo que se consigue con tiempo. Y justamente estamos en el momento en el que probablemente vamos a poder, ¿no?, sentar las bases para ese desarrollo de una futura industria de cine peruano. Estamos en un momento previo a ello y con muchas expectativas. Y eso puede ser cortado de raíz por esta iniciativa legislativa. Así que hay que entenderlo en esa dimensión también. Es que el cine peruano en estos últimos años se ha democratizado, ¿no? No solo con la cantidad y la diversidad de películas que han habido, que se están dando, que se están produciendo y que pues, seguramente pronto veremos, sino también que las personas que trabajan dentro de la actividad cinematográfica, audiovisual, se ha expandido. Y eso es fruto también de mejores condiciones, ¿no?, de que hagan viable la actividad cinematográfica en este país. Entonces, eso también con esta ley, si es que se aprueba, va a destruir todos estos avances, todo este camino. Entonces, vamos a retroceder a no sé cuántos años y no sé cuánto tome también retomar lo avanzado, donde estamos ahora, ¿no? Claro, mucho se habla de la gastronomía como un espacio de, de orgullo, ¿no? De un motivo de orgullo. ¿Por qué no creer que nuestro cine peruano es ya también un motivo de orgullo colectivo? Tal vez porque no, como tú dices, a veces no hay problemas de difusión, de aclaración, porque hay mucha gente eh, tiende a creer lo primero que lee en Twitter o lo primero que le hacen escuchar, ¿no? Pero el cine, además de ser un arte colectivo, es un espacio que pereniza momentos, pereniza coyunturas y eterniza mucho de nuestra cultura, ¿no? Entonces, sí sería bueno que, que al margen del resultado de estos días, el colectivo quede como una gran referencia para que la gente, los trabajadores del audiovisual y del cine sigan utilizando ese espacio como un espacio de cohesión social también. Sí, de acuerdo, Alberto. Sí, además este es un proceso, yo creo. Honestamente, ninguno de nosotros tiene totalmente claro el panorama, ni tenemos, por ejemplo, un programa así muy claro y resumido y muy claritas las acciones a desarrollar. Estamos unidos en nuestra diversidad, estamos enfrentando las circunstancias como vienen y estamos haciéndolo lo mejor que podemos. Muchos de nosotros, obviamente, conocemos muy poco de temas legales o conocemos muy poco de temas económicos, pero nos estamos empapando de todos esos temas y estamos además recibiendo un apoyo de diferentes personas y de diferentes organizaciones que ven que efectivamente aquí hay un enorme riesgo para nuestra vida democrática y para el desarrollo de la cultura en nuestro país. Y entonces agradecemos a estas organizaciones que se han ido acercando a nosotros y nos están dando su apoyo. Y por supuesto nosotros también los retribuiremos y también trabajaremos codo a codo con ellos en otras actividades, porque como tú dices, el cine refleja las realidades que ocurren en nuestro país, ya sea desde la ficción, desde el documental, y nuestro trabajo como creadores, por supuesto que se verá enormemente impactado si es que esta ley sale adelante, pero vamos a resistir y vamos a continuar, así como lo hemos hecho desde antes, ¿no? Si hay algo que nos ha enseñado el cine desde las películas de nuestros maestros del pasado, como Armando Robles Godoy o Nora Disque, o la Escuela del Cusco, de la cual somos directos herederos nosotros como cusqueños, es que ahí estamos, que nos han querido muchas veces atacar y han querido invisibilizar, pero hemos resistido y creo que vamos a seguir resistiendo. El colectivo en defensa del cine peruano está un poco para eso, ¿no? Para canalizar, para darle voz a las diferencias, para coordinar y organizarnos en las diferentes luchas que aún quedan por hacer. Bueno, Solo eso.
Entonces, para aquellas personas que quieren saber más del colectivo, más de los resultados, más del cine peruano y cómo sus trabajadores lo defienden, ya pueden revisar en Instagram, Defensa Cine Perú, ahí pueden ver esta página de Instagram donde pueden conocer también si quieren leer un poco de qué se está atacando, también lo pueden revisar acá y también tienen una cuenta en Twitter, antes Twitter, ahora X, ¿no? Entonces, Perdón, y sí, también estamos en Facebook, también estamos en TikTok. Los compañeros, ¿sabes qué, Beto? Es que yo te digo, cuando uno lo ve desde dentro, es realmente maravilloso, te digo, porque no hay acá ninguna dirección concreta. Somos creadores que cada uno podemos tener una habilidad en un área y otra, y son jóvenes sobre todo, y muchas mujeres, por supuesto que han saltado a la cancha y han dicho, bueno, yo puedo encargarme de hacer los diseños, yo puedo encargarme de la cuenta de TikTok, de Instagram, y no te miento, noches enteras de trabajo, de discusión en diferentes niveles, si es que colocamos esta frase o esta otra, cuál puede reflejar mejor esta opinión tan múltiple que tenemos, y por supuesto que siempre estamos en pendiente, y por supuesto que nos equivocamos también, y estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Mm, Entonces, eso que Ángela también mencionó hace un rato, que es una de las riquezas que va quedando, que es el efecto de comunidad, es sumamente valioso. Creo que no debemos de perderlo de ninguna manera. E invito a los jóvenes que probablemente se ven interesados y ahora están enterándose un poco de todo esto que está pasando, pues que visiten las redes y que además se integren a partir de los canales que tenemos. Tenemos un canal principal en WhatsApp donde estamos un poco todos, pero luego hay áreas y comisiones donde se pueden ir integrando para seguir dando la pelea, ¿no? pues bien, entonces que haya sido estos últimos instantes una manera de felicitación y agradecimiento a los trabajadores voluntarios que están en defensa del cine en diferentes lugares de nuestro país y también en el mundo, accionando con alegría y con mucha determinación también. Muchas gracias a mm, ustedes, muchas gracias por el tiempo. Ha sido esta una edición de emergencia, de verdad, nos hubiese gustado producirlo mejor, pero la coyuntura nos ha obligado prácticamente a salir y lo que queremos es eso, ¿no? Que la gente entienda que esto no es un capricho de gente privilegiada, ¿no? Esto es un reconocimiento a, no sé, pienso en Oscar Catacora, pienso en Omar Forero, en realizadores de las regiones que, como dice Angelita, ya se han convertido en referentes para la gente que está comenzando a trabajar, ¿no? Antes no habían referentes o los veíamos muy lejanos, pero ahora ya están, ya los tenemos, hay pruebas, hay obras que los han perenizado y eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Ángela, y nos veremos al pie del cañón en la lucha como siempre. Tupananchis Kama, camarada. gracias. Tupananchis, Tú también, Chiscam.